Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, dando comienzo en el año 2024 a nuestro primer segmento con Edwin Patiño, en el tema de mesoeconomía. Como ustedes saben, pues él es asesor empresarial y comercial en distintos grupos productivos de Venezuela en el centro y occidente del país. Hoy está en México, vino pues en una vacación familiar, pero ya está por regresarse este mismo mes de enero. Pero estos viajes son buenos, Erwin, porque nos permiten hacer una comparación de los índices económicos, de los mercados, de la productividad. Y me imagino que te has tomado algún tiempo para ver cómo está Sí, México con respecto a Venezuela y al resto de América Latina. ¿Cómo has visto eso? sí, bien, vale. Mira, hay varias cosas que son bien interesantes y de las cuales vamos a hablar. Yo justamente llevo ya un mes aquí en México y voy a estar unas 3 semanas más. Realmente no son de vacaciones realmente porque yo trabajo a distancia y me conecto con mis clientes y con gente que trabaja conmigo en Venezuela. Y sí, sí, me tomo mis descansos, pero casi todos los días trabajo. Claro, importante, bueno, eso es bueno. Sí, Además que ese, las circunstancias y los apremios exigen que así sea, porque así es, así a es. quienes tú asesoras deben estar requiriendo orientaciones frecuentemente, Sí, opiniones, sí, ¿no? sí. ¿Ok? Justamente hablando del tema en estos días que hemos hablado siempre de las zonas económicas. Ajá, Y justamente conversando con el tío Jacinto Marín Rojas, ajá. él Margarita, estaba, ok. sí, está en Margarita, sí está residenciado ya, y justamente para Fede Cámaras de Margarita estaba haciendo un trabajo, un estudio, y entonces me mandó algunas notas para que la revisara y eso, y que lo orientara un poco en la parte económica, ¿no? Porque él no es del campo económico financiero. Ok. Y sin embargo, bueno, mira, me tocó leerme el decreto y mira, vale, eso es realmente una porquería, da pena. No, una cosa traída de los cabellos. ¿Cómo vas tú a hablar de Mira, una da zona pena, económica da sin pena. servicios garantizados previamente? Sí. No, pero por lo menos el campo de lo que ofrece el gobierno, desde Ujú. el punto de vista de exoneraciones, no hay exoneraciones, sino devoluciones de impuestos. Y en de ese mecate tengo yo un rollo o varios rollos. Mm, Devolución de impuestos porque yo trabajé con eso, ok. ¿sabes? Algunas empresas, por su estructura de costos y de ventas, sobre todo las que venden productos exonerados, tienen un problema, porque no generan suficiente IVA, como el producto es exonerado, Ujú, no generan suficiente IVA cuando venden para compensar el IVA que pagan. ujú. Y Entonces, luego más adelante te aplican el torniquete. entonces, bueno, usted ve, tienes tus facturas. eh, Vamos a ponerte un ejemplo de algo, ¿no? Eh, Algún producto que no tenga, eh, tú eres un vendedor, procesa fruta, por ejemplo, Ujú, y vendes frutas frescas, empacadas, por este es un ejemplo. Entonces, eh, sucede que todos los servicios que a ti te cargan, te facturan, si contratas transporte ujú, o tienes equipos y tienes que repararlo, comprar, tú pagas servicios con IVA, pero tú no tienes IVA ujú. que cobrar. Entonces, en ese caso, se te originan unos créditos Ajá, a tu favor y pongo tu factura, eh, hace jugo de fruta también. Entonces, con el jugo de fruta sí cobras IVA. ajá. Sí. El Entonces, derivado, el derivado, y ok. el derivado, sí. Entonces, el asunto es que los mecanismos de compensación no son equitativos y terminas acumulando IVA. Y si tú le vendes a alguien un producto que tiene IVA y además te retienen, entonces tú facturas el 16 y te retienen el 75. Imagínate. Entonces, la suma de los IVA que tú facturas
menos los IVA que tú pagas a tus proveedores. Mm, Entonces, te da un saldo a tu favor. ¿Qué existe? Tuve muchos clientes, varios clientes en esas situaciones y que tenían unos montos por cobrarle al señal. mm. Entonces, en ese proceso, Es que no te pagan eh, nunca. no te pagan nunca. Y hubo un momento en que se podían hacer traspasos a terceros, ventas de esos créditos a terceros. Es Pero más, si yo tuve uno, el gobierno para pagar contratos claros, evidentes y precisos, como sí, los contratos, por ejemplo, colectivos, y no sí, paga y paga como le da la gana, te podrás sí. imaginar cómo le van a pagar Entonces, los empresarios a sí, destiempo. eso comenzó a funcionar y es más, yo hice hasta un convenio cuando estaba Carlos Razábal de presidente Pues, en claro, Conindustria. con industria, Entonces sí. hice un convenio con Conindustria Mm, para justamente que los afiliados de Conindustria, las empresas que quisieran, entonces en Conindustria los asesoramos para vender esos créditos. Entonces, mira, de ese convenio con Industria logramos, creo que fue un solo caso. Y yo tenía otros por mi cuenta particulares que sí los estuve manejando. Pero llegó un momento en que la cosa se trancó porque mucha gente comenzó a ver en eso un negocio. Y cuando me digo mucha gente, funcionarios del CENIA corruptos, ah, claro, y que hoy deben abundar muchos más. comenzaron a cobrar comisiones sobre eso. Y de no, vale, yo me salgo de esto porque mi ética profesional no me lo permite y yo no puedo estar trabajando y negociando con delincuentes. Exacto. Sí. Entonces, resulta que cuando analizo los papeles y lo que me manda el tío Jacinto, lo primero que consigo es devolución de impuestos, no exoneración. Entonces te dicen, no, para Margarita tú tienes, para Zona Franca tienes exoneración, tú no pagas impuestos. Pero para esta zona económica, tú sí vas a pagar el impuesto y le vas a después a reclamarle al CENIA, preparar un expediente para solicitar que te devuelvan el impuesto. Que Entonces me te acordé repito. inmediatamente de mi experiencia. Le dije, tío, tuve esta experiencia, ¿qué te parece? Y otra de las cosas también que dicen es que pueden deducir la depreciación. Señores, hace más de 10 años, 15 años, el gobierno de Chávez eliminó el ajuste por inflación Mm, para los activos. En un proceso hiperinflacionario, inflacionario, entonces simplemente la depreciación deja de ser un gasto deducible, porque tú, poniendo como ejemplo nada más este año que la inflación fue baja de 180%, mm, pero hubo casos en que fue el miles por ciento. Ahorita ya claro. no tengo el dato así fresco, pero fue de miles por ciento. Entonces, en este año nada más, si tú invertiste, eh, te compras un camión que te va a durar 10 años Si es y que lo los dura, compraste, si es que los sí, dura. y es que lo dura. Bueno, ponle que fuera a durar 10 años, que tú vas a depreciarlo en 10 años o en 5 en lo que fuera. Entonces tú dices, en el primer año de la cuota de depreciación del primer año, tú vas a dejar de deducir el 63%. Mm, ¿Por qué? Cuando ajustas por inflación, esos 100 se convierten en 180. imagínate. Entonces es 100 de 280 es el 27%, algo así. Entonces tú pierdes de una vez el 63%. Entonces ya estás perdiendo. Ya está perdiendo de Tú arrancada. calculas, tú calculas ahí tu depreciación y entonces, bueno, mira, simplemente, y eso es en el primer año, pero eso va teniendo efecto cascada, vas acumulando. Y en el segundo año, no hice el cálculo para el segundo año, pero ya en el segundo año, en vez de recuperar un 27%, un 37%, entonces vas a recuperar seguramente.
el 15. No, y ¿Mm? hay otro factor determinante ahí, por ejemplo, en cuanto a los servicios que cualquier negocio requiere, Claro. todos están, son provistos por el Estado mismo. Claro. Y en el caso de los particulares, como por ejemplo el del aseo urbano, ¿no? Que se está Ujú. dando el caso de Focuca, que la autorizaron para operar en Bolívar, en Nueva Esparta, en Miranda, en Distrito Federal en general, La Guaira, todo eso. O sea, con una cláusula para eh, el que usa el servicio, de que si se llega a insolventar con Focuca, Focuca tiene la facultad de embargar el inmueble por incumplimiento del pago de la urbana. Ujú. Y se han dado casos y escándalos en varios países, en varios estados Sí, del país por esas circunstancias. sí, Entonces, y Margarita, por cierto, es una de las zonas económicas de las que estamos hablando, ya le metieron a Focupa de entrada. sí. Bueno, Y entonces entonces, esa es la gran situación. Entonces, mira, y entonces, desde el punto de vista de que te ha convertido la posibilidad de evaluar y comparar con México, mira, sabemos que México corre un gran peligro con su gobierno de izquierda, porque es el mismo modelo, es la misma. Afortunadamente aquí en México ha habido fuerzas económicas que han contrarrestado y sí, todavía el Banco Central sigue funcionando en forma independiente. Es más, exacto. México, estoy observando la revaluación que hubo del peso. Sí, Eh, Estaba el año pasado en 20 y ahorita anda por 17 sí, pesos por dólar. Una revaluación y sí, una inflación de apenas de 6,27%. Comparemos eso con Venezuela. exacto. Entonces, el incremento, eso lo publiqué en estos días por Facebook, aquí en el urbanismo donde vive una de mis hijas. Tomé una foto y la publiqué inclusive. ¿Ves? Es una torre, un edificio de 40 pisos y construyendo aquí a 200 metros de donde estoy, viviendas unifamiliares y viviendas en todo el urbanismo, estos son unas 100 hectáreas, que tiene una zona muy bonita y eh, de muy buena calidad de urbanismo aquí en México, en los alrededores Sí. de la zona No, metropolitana. viviendas abundan. Uf, bueno, Sí, entonces las construcciones, chicos, eso es impresionante la cantidad de construcción solamente en este sector. sí. Y Y eso te no es nuevo, mueves, eso no es nuevo. no, Yo eso tengo tiene 9 años, varios años en eso, 10 años varios viviendo años a en México. eso, Sí, sí. Y tú no ves tampoco, bueno, hay otros elementos ahí que hacen dudar de este tipo de negocios, donde ves la baja ocupación de los edificios y de las casas, ¿no? Sobre todo de los edificios, apartamentos y de lo 200, mismo que pasa en Panamá. sí, 250 metros. Pero bueno, mira, lo que veo positivo para México y para la economía es que eso mueve mucho dinero. Exacto. ¿Eh? Sí. Mira, no me importa, no me preocupara que los corruptos en Venezuela se pusieran a construir, chicos. Por lo menos ¿Mm? generarían empleo. Generarían empleos, Sí, pero si los corruptos o narcotraficantes o lo que sea, o quien lo esté haciendo, está haciendo estas inversiones, esto genera un movimiento económico enorme. sí, ¿Mm? Un movimiento económico enorme. Y entonces, otro de los elementos, eh, rodé como 650 kilómetros, rodamos a Cihuatanejo. Entonces, mira, autopistas nuevas, todo, eh, sí, carreteras donde no consigues un hueco, te cobran peajes en todas partes, son como 20 30 peajes, perdí la cuenta de la cantidad de peajes sí. y no son baratos, pero tú no consigues ahí Pero un hueco que no se consigues. usan en el mantenimiento y reposición de la Sí, ciudad. se usa en mantenimiento y tú ves, no consigues un hueco, no consigues. Mira, chico, tú en 650 kilómetros, como 30 peajes. Si yo Sí, comparara un viaje de 650 kilómetros y te dijera, ese es más o menos ir de Cumaná un poquito más allá de Carupa, a sí, Río Caribe.
exacto. ¿sí? Entonces, tú no vas a conseguir perdón, de Caracas a Río Caribe. ¿sí? Tú te vas a conseguir de repente uno o dos peajes nada más, pero Las te matracas en el consigues, camino, las te alcabalas consigues móviles, 30 40 alcabalas móviles entre martillándote Caracas todas ellas. y martillando. Entonces, bueno, mira, ese es un elemento para comparar, Esa ¿no? es la diferencia, sí. Las, Exacto. sí, las comparaciones son eh, A veces a veces odiosas, pero odiosas, sí. pero en este caso, cuando se trata de los Ujú, servicios del Estado al ciudadano, o sea, no sí, tienen por qué ser odiosas, por el contrario, tienen que ser atendidas oportunamente para que la cosa no se distorsione. Pero en sí, Venezuela no se le pone freno a nada de eso. sí. Tú no ves que te paran camiones para revisarlo y bajarle la carga y todas esas cosas y todos los abusos que ves en Venezuela. Tú no ves eso aquí en México. Sí, Entonces, es que lo viví. En cuanto a las otras cosas de precios, sí, realmente, bueno, acaban de ajustar el salario mínimo un 20%. sí, ¿Ok? exactamente. Sí, Y es un 20% que es efectivo, porque además tiene sí. revaluación de la moneda. Además, ¿Mm? Entonces sí. tienes una revaluación de la moneda. Sí. Bueno, Entonces, estos y a veces contratos la cuestión son de la fundamentales. revaluación de la moneda, sí. Entonces, el salario mínimo está en un promedio como de $500 aquí en México en este Sí, momento. señor, Hay promedio. varias categorías. Sí. Aquí Sí, en las ciudades más, puede ser como 600 y en los estados, en algunos estados está en 400, 500 y en la zona más de la frontera es más alto que aquí en Ciudad de México, inclusive. Entonces, pero tienes toda una cantidad de elementos y la gente gana suficientemente para comer y para pagar los servicios mínimos, los servicios básicos. bueno, ¿eh? vida Cosa que no, la vida que nosotros tuvimos en un momento dado, que nos lo que alcanzaba para tuvimos en un momento todo. dado, y mejor que esto, Sí, y señor, mucho mejor que esto, mucho mejor. mucho mejor que esto, mucho mejor calidad de vida y todas estas cosas. Pero Entonces, bueno, bueno, mira, mira, Edwin, de todos modos, el tiempo nos limita un poco, pero yo creo que hemos hecho un contraste bastante cercano a la realidad del momento en ambos países, Venezuela y México, y definitivamente México nos lleva una morena, como dicen aquí, por supuesto. y que morena es el partido que está gobernando de paso. eh, Pero nos lleva una morena en ese particular, pese a que también es un gobierno proizquierdista, según las calificaciones sí, generales sí. que se hacen, pero con un poquito de más realismo, ¿no? No, y la Sobre cercanía de las Estados cosas. Unidos, la cercanía de Estados Unidos y el control y eso, indudablemente que ahí Sí, las negociaciones han funcionado, sí. No, porque y el tú te respeto al imaginas, ciudadano, el respeto al sí, sí, ciudadano. sí, tú te imaginas eh, que México tuviera una crisis como Venezuela Y y no es que no que, tenga crisis, hay problemas de no es que, seguridad, hay hay, problemas sí, de mucho, pero que pero, tuviera el problema venezolano y que saliera uno de cada cuatro venezolanos a la frontera más cercana. ajá, ¿Eh? exacto, La crisis que le generaría eso a Estados Unidos. exactamente. Entonces, indudablemente que en estas negociaciones con el llamado imperio, entonces estas cosas favorecen enormemente a México, ¿no? Bueno, de todos Ese modos, otro, nosotros vamos, tú todavía vas a estar un mes más acá que nos permitirá hacer comparaciones en otros rubros, en otros aspectos de la economía. segurísimo, Y yo te seguro. agradezco pues que estemos atentos entonces para la próxima semana volver a hablar sobre un tópico que tú observes por allí que sea relevante y valga la pena compararlo con lo demás de Venezuela, en el área de servicio, en cualquier cosa de esas que tú creas pues, que vale la pena que lo refiramos, porque yo creo que la idea nuestra aquí es que comparemos a nivel hemisférico y a Venezuela en particular con el resto de los países en cuanto a la atención pues a la sociedad civil, a los trabajadores, a los gremios, por ejemplo, ¿no? Empresariales, profesionales, o sea, que la relación funciona de manera bien diferente, ¿no? Entonces, bueno, la Así semana es. que viene volvemos a hablar sobre un tópico en particular. Gracias por tu tiempo del día de hoy, Arlen Patillo. Bueno, José Un Antonio, beso a un abrazo Economía, en Ojo con eso y televisión. que tengamos un 2024 lleno de prosperidad para Venezuela. Ojalá, vale. Que podamos hacer Estas buenas cosas, proyecciones, que podamos empezar a hacer buenas proyecciones, ojalá, así es, así es. seguro. Un Bueno, abrazo, vale. Un igualmente. abrazo igualmente, José Antonio. Hasta luego. Saludos.